Daniel Bruno es presbítero de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Es máster en Teología e Historia por la Drew University en Madison, New York, Estados Unidos. Es profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL. Director de la carrera de licenciatura en Teología de la UCEL también en la ciudad de Rosario, Argentina. Es coordinador del Centro Metodista de Estudios Fuestellanos. Escuchamos a Daniel Bruno por 20 minutos con su conferencia Modelos de Educación Teológica Universitaria, UCEL, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia que estamos teniendo en Rosario. Le voy a pedir a Silvina si puede compartir un breve video, como para hacer una muy breve introducción. Desde Rosario, Argentina, la UCEL junto al Instituto Wesley presentan su primera carrera totalmente a distancia, la licenciatura en Teología con énfasis misionero y gestión pastoral y comunitaria. Nuestro continente latinoamericano es el más cristiano, pero también el más desigual. Esto nos lleva a una reflexión crítica de su fe y praxis histórica. De esta licenciatura en Teología completamente online, destacamos su excelencia académica, su reflexión contextualizada en Latinoamérica, el estudio de las Sagradas Escrituras con una exégesis y hermenéutica también en contexto, diálogo ecuménico e interreligioso, sabiendo que el mensaje del reino de Dios es amplio e inclusivo y que la tarea teológica y la acción pastoral deben ser parte de una misión integral, desde lo personal, lo comunitario, lo social y lo político. Les invitamos a conocer más de nuestra propuesta. Bueno, simplemente esto era para introducir rápidamente. Para hablar de una construcción educativa teológica, necesariamente tenemos que ponerla en contexto. No podemos hacer teología, enseñar teología sin pensar el contexto donde estamos. En ese sentido, nuestro contexto es Latinoamérica. Y allí en el video se refería a una frase de un sociólogo argentino, Bernardo Klicksberg, que él siempre dice que América Latina no es el continente más pobre, pero sí el más desigual, el más inequitativo. Y eso nos lleva a pensar, porque también sabemos que es el más cristiano. Entonces algo está sucediendo. Resuena mucho más esto cuando nos proponemos a enseñar teología en un continente en donde se dice cristiano y aparece la mayor desigualdad social, política y cultural. En ese sentido tenemos que darnos cuenta del momento que estamos viviendo como continente, en una fase de capitalismo financiero llamado neoliberalismo, que genera sociedades cada vez más golpeadas, más personas excluidas, con niveles de pobreza altos. Y para imponer estos modelos, evidentemente, hace 40 años eran necesarios golpes de Estado, con tanques en las calles. Hoy la imposición de estos modelos se realizan de una forma mucho más sutil, a través de lo que conocemos como lawfare, como una muy cuidadosa intersección entre el poder económico, las corporaciones mediáticas y los poderes judiciales. Son tres factores de poder que van destruyendo la capacidad crítica de la gente, que van manejando, trabajando sobre las subjetividades. Y entonces ya no es necesario, como fue en la década de los 70, 80,
hacer desaparecer físicamente a las personas, sino hoy la desaparición es subjetiva. La desaparición es la desaparición de la capacidad crítica, lo cual lleva a los pueblos aún hasta votar a aquellos quienes van a ser sus verdugos económicos y sociales. Es una batalla cultural que me parece que la va ganando el neoliberalismo. Una batalla cultural en donde se van licuando los valores democráticos, los valores de justicia. Ya lo dice Zygmunt Bauman en su idea de una cultura líquida, de una sociedad líquida. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que es el marco en donde desarrollamos la teología. Mucho más difícil es darnos cuenta que esta batalla cultural emplea la religión como un brazo más dentro de este intento de suavizar y de negar reacciones populares. Desde el año 73, que recuerdo un informe llamado Informe Rockefeller, que llama a incentivar religiones espiritualizantes para evitar el cristianismo comprometido, crítico, que existía en ese momento en América Latina. Y eso dio resultado. Y hoy en día podemos darnos cuenta que el campo evangélico es muy difícil de entender como un campo unificado. A principios del siglo XX sabíamos que el campo evangélico era uno y perseguía ciertos objetivos claros. Hoy en día no es así. Y hay muchas iglesias evangélicas que forman parte consciente o inconscientemente de este movimiento neoliberal que acalla conciencias, que acalla conciencias críticas. Entonces, mucho más importante es tener en cuenta nuestra decisión de formar teológicamente en nuestras comunidades, teniendo en cuenta este marco, este telón de fondo en que nos estamos moviendo. Yendo directamente a nuestra opción teológica, una licenciatura en teología de UCEL, tenemos dos modelos que, por lo menos en Argentina, creo que en América Latina también, fueron modelos de educación teológica. Uno llamado facultad y el otro seminario, como para diferenciarlos. Entonces, la facultad formaba académicamente, pero era un academicismo que tal vez estaba un poco despegado de las realidades eclesiales y territoriales. Era un modelo más bien basado en un modelo europeo, con alta excelencia académica, pero como despegado de la realidad congregacional. El otro modelo, el de seminario, digamos, para ponerle un nombre, era o es pragmatismo bíblico-teológico subsumido en la cotidianeidad de las necesidades institucionales de la congregación. Nosotros tratamos de, siendo un poco fieles a los principios metodológicos de la teología de la liberación, que decía que debe haber una relación dialéctica enriquecedora entre práctica y teoría, tratamos de buscar de estos dos modelos extrapolados, buscar lo mejor de cada uno. Porque el académico, lo que tenía bueno es la formación académica
y la perspectiva crítica. El otro modelo, lo que tenía de bueno, es su inserción en la práctica. Entonces, lo que tratamos de hacer con el desarrollo de la licenciatura en teología es resaltar lo mejor de cada uno de estos dos modelos y hacer énfasis en una educación teológica sólida académicamente, crítica, pero al mismo tiempo con raíces en la práctica cotidiana. Mantener esa tensión siempre latente. Por lo que tenemos tres énfasis que no aparecen en las materias tal cual están, pero sí son énfasis que atraviesan las materias, atraviesan la bibliografía. Son, primero, un énfasis misionero. Entendiendo por misionero, no una visión tradicional de la misión como una misión unidireccional, desde nosotros a ellos, donde nosotros tenemos la verdad y tenemos que ir a dárselas a ellos, sino una misión que tiene que ver más con el concepto de missio Dei, de la misión de Dios, que es en realidad lo que el que hace la misión en el mundo es Dios, el que va trabajando en el mundo es Dios, y la Iglesia lo que debe hacer es sumarse a esa práctica. Esto evita que hablemos de la misión de la Iglesia, sino es la misión de Dios. Porque en nombre de la misión de la Iglesia se han hecho estragos económicos, militares, políticos. En cambio, la misión de Dios nos lleva a seguir los pasos de Dios trabajando en la historia. Y la Iglesia sumándose a ese trabajo. Por lo tanto, la misión, el efecto misionero que buscamos es una misión que sea de encuentro con los otros, las otras, que sea de reconocimiento del otro, de la otra, que sea inclusiva, donde no haya un nosotros y ellos, sino un encuentro de vida. Ese es el primer énfasis. El segundo énfasis es el énfasis ecuménico. En un momento en que, como les mencionaba antes, hay muchas iglesias evangélicas en estos momentos en América Latina que están renunciando al ecumenismo, que se están retirando de organismos ecuménicos, que vuelven a ver al catolicismo como demoníaco. Y en ese contexto nosotros reafirmamos la necesidad de una educación teológica profundamente ecuménica. Ecuménica no solamente desde el punto de vista religioso, o sea, dialogar y trabajar junto con otras iglesias, con otras denominaciones, dialogar con otros espacios religiosos, sino también desde un punto de vista más amplio que supera lo religioso, un ecumenismo, haciendo honor a la palabra ecumenismo, que es la casa de todos, con el diálogo abierto a distintos aspectos de la cultura, diálogo con prácticas y con corrientes de pensamiento que busquen la justicia, que busquen la inclusión, que busquen en definitiva la sanidad de nuestra casa común. Y por último, el énfasis profético, que un poco es rescatar lo que decíamos antes, de esa distancia que tiene que haber, necesaria, que tiene que haber entre la educación teológica y la práctica cotidiana de las iglesias. No una distancia que los separe, que sea una máquina
de tren que se despega de los vagones, pero sí siempre tiene que haber una distancia que permita una visión crítica, que permita que la teología pueda ayudar a enfocar críticamente ciertas prácticas cotidianas de nuestras iglesias. Y además, viéndolo desde el punto de vista del contexto de la sociedad en que estamos viviendo. Entonces, los tres énfasis, misionero, ecuménico y profético, atraviesan la licenciatura en teología. Ahora, para ir más concretamente al programa. ¿Puedes, en un par de minutos, puede ser, Hernán Sí, Daniel? sí. Gracias. Le voy a pedir a Silvina que me comparta el programa, y yo les comento que es el primer año que estamos desarrollando esta licenciatura, la cual consta de 8 semestres con materias de 64 horas, serían de dos bimestres, de un bimestre, mejor dicho, y de 32 horas que serían de un mes. Lo novedoso que nosotros queremos presentar en esta licenciatura son 4 áreas temáticas, 3 que son más o menos tradicionales, un área de Biblia, un área de historia y teología, un área de, llamamos teología de la misión, que sería en denominación anterior teología práctica, y una cuarta que es de gestión comunitaria. Ahí se incluyen materias como comunicación interpersonal, planificación estratégica, intervención organizacional, mediación de conflictos, liderazgo en servicio, dinámica de grupos, etc. Todo esto está pensado en una salida laboral rápida, porque todavía no está oficializado. Toda la licenciatura está oficializada, es totalmente online, pero después del 5º semestre, la idea es un título intermedio con salida laboral, especialmente en gestión comunitaria. La otra cosa que es destacable de este programa es que al final de cada semestre realizamos un seminario de articulación con 3 temáticas, con una temática en cada seminario, que intenta articular las materias vistas en ese semestre a través de el primer seminario es vida comunitaria, el segundo seminario es vida cristiana, el tercer seminario es, a ver si pasas un poco para arriba, testimonio en la sociedad, y el último es diálogo ecuménico e interreligioso. Estos seminarios duran 2 días, originalmente lo pensamos presenciales, pero la verdad que no se ha podido por cuestiones de costo y de distancias, así que son también online, es un énfasis durante un viernes y sábado intensivo, donde distintos docentes ayudan a los estudiantes a interrelacionar las materias que han visto durante ese semestre con esta temática central. Bueno, creo que no hay mucho más tiempo, lo dejamos abierto como para que después podamos charlar sobre esto.